Bueno, pues nada, buenas tardes, noches a todos. Ya os habrán dado la enhorabuena un montón de veces en todas las charlas. Enhorabuena otra vez. Sobre todo por el mérito que tiene aguantar hasta la última charla de lo último en una demostración de respeto hacia nuestra especialidad, año tras año, por estar en nuestra academia querida. Bueno, sin más, vamos a empezar con la presentación. Yo creo que la idea un poco de la charla es aclarar dos ideas. Yo creo que es la primera, si realmente quiero hacer medicina interna o no quiero hacer medicina interna, y luego, si decido hacerla, pues en base a qué elegir el hospital, ¿no? Yo creo que es la idea que habría que resolver. Vamos a intentarlo. En primer lugar, si hubiese que definir la especialidad en una sola palabra, yo creo que se ha dicho todos los años, se seguirá diciendo, la palabra es medicina, medicina con mayúsculas. El concepto de médico que todos tenemos en la cabeza es el médico internista, el que tiene una visión global del paciente, el que conoce la semiología, el que integra los distintos órganos y aparatos. Y yo creo que más que una palabra, la imagen que mejor define la medicina es este cuadro de el médico, de doctor, que ya se puso el año pasado, pero bueno, es una imagen que a mí me ha acompañado en mi despacho durante 4 años de residencia y creo que marca la idea, ¿no? El concepto de medicina interna es muy difícil de explicar. Yo creo que quizá el único que sabe lo que es la medicina interna es el que ha hecho medicina y ha rotado. Una ventaja que tiene nuestra especialidad es que da mucho tema de conversación, ¿no? Pues, ¿tú qué haces? Yo, medicina interna. ¿No sabes lo que es, verdad? No, pero cuéntamelo. Y entonces tienes como 5 minutos de conversación en las fiestas, en los cafés, por ahí. Pero yo creo que más o menos vosotros sí sabéis lo que es. Entonces, vamos a hablar un poco de la residencia. Ya sabéis que medicina interna son 5 años, aproximadamente la mitad del tiempo se pasa dentro de la medicina interna, que puede ser pues, una planta general o puede haber unidades específicas, y la otra mitad del tiempo de rotaciones en otros servicios, todas las especialidades médicas, cardiología, digestivo, neuro, neumo, etcétera, etcétera. Y luego un componente de guardias, que yo estaba haciendo el cálculo, por curiosidad, y más o menos a 55 guardias al año pasaré 7 meses exactos de mi vida dentro del hospital durante la residencia. O sea que las guardias también son una cosa importante. Bueno, como no teníamos muy claro cómo hacer esta presentación, hemos abierto un foro en Internet que se llama quiero hacer medicina interna pero no quiero.com, de donde nos mandan preguntas e intentaremos ir respondiéndolas sobre la marcha. Y como no teníamos nada que poner en las diapositivas, pues hemos puesto imágenes. Eso es un absceso pulmonar, por ejemplo. A ver, nos llega una pregunta que dice, me gusta digestivo interna, ¿qué cojo? Esa empieza tú, que ya hablo mucho. Pues yo creo que si te gusta digestivo e interna a la vez, coge digestivo, ¿eh? Esto es un concepto que yo al menos he insistido siempre que me han preguntado. A todo el mundo le gusta medicina interna, oh, qué bonita medicina interna, medicina con mayúsculas, pero hay muy pocos valientes que quieran hacer medicina interna. Si te gusta más otra cosa, haz la otra cosa, ¿vale? Porque si no, eres el candidato firme a frustrarte, ¿eh? Porque la medicina interna tiene cosas buenas y malas, pero si te gusta digestivo, probablemente tengas que hacer esa especialidad y no medicina interna. Otra pregunta, dice, aunque me gusta neurología, me da pena dejar de ver el resto de patología, así que a lo mejor cojo interna. Este debe ser el mismo, ¿no? Está un poco perdido. Neurodigestivo, bueno. Si te gusta, es decir, en todas las especialidades hay un poquito de medicina interna. Al final, Seguril, el Aumentine, los corticoides lo vas a poner en casi todas las especialidades, ¿no? Si te gusta mucho la medicina interna, haz medicina interna. Pero lo único que puedes dudar, si quieres hacer interna, que me pasaba a mí, es que no sé si hacer medicina interna o no hacerla, pero no tenía otra opción alternativa. Si te gusta la neurología, no te preocupes, si luego se infectan un poco, si luego tienen obstrucciones, tienes que ponerles una sondilla de vez en cuando. Algo de clínica siempre vais a ver, algo de medicina interna en otras especialidades. Esto, por ejemplo, para ir amenizando, pues es un Brugada, ¿eh? Que lo corrobore el doctor Ruiz Mateos. Tenías que haber puesto la prueba, joder. A ver si sabe o no sabe. Bien, otra pregunta. Dice, me gusta interna como primera opción, pero todo el mundo me dice que no la coja. Ya no sé qué hacer. Este probablemente es el otro extremo con el que nos encontramos cada vez que nos preguntan. Siempre hay gente que le pasa lo contrario, que de verdad quiere hacer interna y todo el mundo le recomienda que no la haga. Y ese todo el mundo va desde familiares que no saben lo que es la interna. A mí mi madre me decía, haz endocrino, que es como medicina interna, pero con glamour. Intentaba ir Yo decía, ¿qué glamour tienen los obesos peludos? Es que no le veo. Bueno. O el oftalmólogo te dice, pero eso es un rollo, el ojo es acojonante. Bueno,
O el propio internista que te dice, no hagas interna, que se vive fatal, ¿vale? En un momento de frustración. Yo creo que el que quiera hacer interna, que haga interna, ¿vale? Esto también es un error. Todo el mundo te insiste. Yo me pasé parte de la carrera, porque como dice Borja, era un convencido de medicina interna, y lo era. Yo siempre quise hacer interna y me pasé una parte de la carrera pensando, no, venga, seguro me gusta más otra. Hasta que dije, pero si es que no me gusta otra, ¿vale? Y entonces es cuando ya me relajé y decidí hacer medicina interna. Al que le guste interna, que la coja con independencia de lo que le digan los demás, porque aquí no se trata ni de quedar bien, ni de fardar, ni de qué guay mi hijo que hace esta especialidad, ¿vale? Es verdad que a tu madre le va a costar, como dice Javi, definir lo que es lo que trabajas. Más preguntas. Dice, para mí es muy importante la calidad de vida. ¿Me recomiendas interna? Bueno. Yo creo que hay que tener las ideas claras, ¿no? Una serie de prioridades. Si la prioridad en tu vida es la calidad de vida, pues está muy bien. Pero primero no deberías haber hecho medicina, no deberías coger una especialidad clínica y probablemente medicina interna no sea la mejor opción. Hay que estudiar, las guardias son malas, los pacientes son complicados. Quiero decir que todo el mundo, pues eso lo dirá a todas las especialidades, pero creo que si lo más importante es la calidad de vida, la dermatología es una especialidad buena. AP es maravillosa. AP no, tiene... amén, dice nuestra COR de Derma del 12 de octubre. Entonces AP, pues AP también. Que de hecho, antes de entrar a la charla nos ha dicho, yo cuando estoy de bajón me paso a veros a la urgencia. O sea que lo puede confirmar. Sí lo ha dicho, sí. Doy fe. Bueno, esto es una condritis de un señor que tenía una policondritis. Otra pregunta que nos llega, dice, a mí me gusta que me admiren por mi trabajo. ¿Con interna se puede fardar? Dale. Pues yo creo que no mucho, la verdad. Por lo que decía Javi, tú dices, soy internista, y la gente te mira como raro, porque no sabe muy bien a qué te dedicas. Internista, ¿pero eso qué es? ¿Que estás dentro del hospital? Dices, sí. ¿Vale? Los órganos del cuerpo por dentro. Los órganos del cuerpo por dentro, ¿vale? Tus propios familiares, salvo que sean médicos, pues no lo tienen muy claro. Dicen, ¿pero qué eres? ¿Como el de familia pero en hospital? Y dices, pues sí, porque la otra opción es decir que eres como House, pero sin ser borde. Entonces, para fardar no es. Es verdad que, como decía Javi, da pie a conversación, pero sobre todo para explicar a lo que te dedicas en la vida. Ha habido un momento muy emotivo cuando el neurocirujano nos contaba eso de que, pero 5 años después se acuerdan de tu nombre. Yo creo que no ha pasado eso en mi vida. Alguno me ha dicho, doctor Javi, y yo, bueno, bien, pero suele ser a lo mejor el segundo de ingreso, el tercer de ingreso, luego ya... No, esos son los que están dementes, los otros... Más pregunta, dice, tengo un concepto generalista de medicina y el abordaje integral del enfermo. ¿Crees que debo hacer medicina? Interna, claro. Yo creo que hay dos especialidades que son claramente generalistas, que es medicina interna y medicina de familia. Y ahí yo creo que es claro que el trabajo de uno y otro, quizá la idea global del enfermo es similar, pero el trabajo es muy distinto. Y en ese sentido, pues si alguien quiere ser un integral de la medicina, pero de la medicina hospitalaria, con pacientes hospitalizados, etcétera, etcétera, pues la medicina interna es la mejor opción. Y si a alguien lo que le gusta es el manejo ambulatorio, el contacto social, la familia, pues quizá ahí se abre más la vertiente de la medicina de familia. Quizá también tenga un manejo integral, o sea, una idea global la UBI, o eso creía yo hasta que opté por la UBI. En realidad tiene un manejo integral del respirador, un manejo integral del ECMO, pero no tiene un manejo integral del paciente. Entonces yo creo que si alguien de verdad tiene esa idea global de la medicina, es que yo no quiero renunciar, porque a mí me gusta todo el enfermo, esas son las opciones, ¿no? Esto creemos, a falta de confirmar por el cardiólogo, que es una displasia del ventrículo derecho. Otra pregunta que nos llega, dice, me alivia poder decir, esto no es mío, ¿tú crees que debo hacer interna? Pues tampoco debe hacer medicina interna porque en interna todo es tuyo, ¿vale? Los especialistas, por ejemplo, el neurocirujano ha dicho, pero ¿cómo me llamas por Juan Carlos? Esto no es mío. Pues luego, pues como no es suyo, es tuyo, ¿vale? Bien, pues el que le agobie la inmensidad de la patología, el que esté a gusto en una cosa muy concreta que domine y todo lo que se le escape pueda tener el alivio de decir que lo vean otros, pues no debe hacer interna tampoco, porque en interna todo es tuyo. Es verdad que estás en contacto constante con los especialistas y tienes que aprender a valorarte por un lado y saber
hasta dónde sabes tú, porque sabes mucha medicina, pero evidentemente si a un paciente tiene algo concreto, el especialista le va a dar un plus. Pero claro, también hay que ponerle al especialista debajo del microscopio su patología, porque si no da tiros de ciego, ¿vale? Entonces, si no te gusta la patología global, si te alivia decir que no es algo tuyo, mejor no hagas medicina interna. Otra pregunta que yo creo que está la del millón. Dice, ¿qué es mejor, hospital grande o hospital pequeño? Bueno. Esta te toca a ti. Qué marrón. Bueno, yo creo que hay dos ideas distintas, que es para la residencia, eso ya es opinión mía personal, ¿no? Para la residencia y para trabajar. Yo para trabajar tengo la idea de un hospital donde pueda manejar todo siempre, ¿no? Pues un hospital quizá un poco más pequeño, donde el paciente es más variado, y en un hospital grande a lo mejor eso es un poco menos así. Pero para la residencia entra un conflicto, una cosa que son las rotaciones también. Entonces, es muy difícil decirlo y cada uno tiene su propia opinión. Los que lo hacen en un hospital grande dicen que es grande, salvo que estén enfadados, y entonces dicen que es pequeño y al revés. Pero yo creo que el equilibrio tiene que ser un servicio de medicina interna que tenga suficientes camas y suficiente peso en el hospital como para que lo que ingrese sea variado, bien porque no quepan las otras especialidades o porque se ingresa habitualmente en medicina interna, y que los servicios por los que rotas sean buenos servicios y a ser posible en tu hospital, porque es verdad que hay hospitales que dicen, bueno, nefro no tenemos, pero rotamos en no sé dónde. Pues vas a llegar allí al servicio de nefro donde no te han visto nunca, donde no se van a aprender tu nombre, donde la capacidad que tienes para aprender de ellos no es la misma, sobre todo porque un nefrólogo en tu hospital te enseña 5 años de residencia en contacto con ellos. Un nefrólogo en otro hospital te enseña los 2 meses que están rotando. Entonces yo creo que la idea, no sé si tú estarás de acuerdo, nosotros venimos de un hospital grande, pero tiene que ser un hospital grande donde la medicina interna tenga peso, sea un servicio con mucho volumen, que vea mucha urgencia, que ingresen muchos pacientes, o un hospital quizá más pequeño donde tenga buenas rotaciones y donde a lo mejor alguna rotación pues se pueda suplir yendo fuera, pero que fundamentalmente tenga rotaciones importantes, ¿no? Que tenga un servicio de las médicas cercano, que sea abordable, que puedas ir, que puedas discutir los pacientes con ellos, etcétera, ¿no? Entonces yo votaría por hospital grande con peso en interna, hospital mediano, no pequeño del todo, con servicios adecuados, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo creo, hombre, solo venimos de hospital grande, pero es verdad que hemos estudiado los dos en hospital pequeño. Estudiamos en la Universidad de Alcalá, nos formamos en el Hospital de Guadalajara. Es verdad que la visión de estudiante es distinta, pero bueno, hemos podido ver ámbitos distintos. No creo que sea qué hospital grande o pequeño, sino qué hospital grande y qué hospital pequeño. Y en esto, afortunadamente, en medicina interna tenéis una gama amplísima, no es como otra especialidad de neurología, pues te interesa la unidad de ictus. En interna te da igual. Mientras tengas tu paciente, tú ganas por aprender y tiempo para desarrollar las cosas, pues vas a ver la patología que tú quieras, porque el que tiene una PAN clásica, pues no decide vivir en Madrid. Vive donde le da la gana y tiene una PAN clásica, con lo cual en el hospital de Alpedrete lo ven igual que en el hospital más puntero en enfermedades sistémicas, ¿vale? Entonces, lo que dice Javi es importante, las rotaciones. Sí, si tú no tienes en tu hospital digestivo, pues vas a manejar más brotes de Crohn. Ahora bien, si tienes un brote complejo de Crohn, a lo mejor estás más tuerto a la hora de decidir qué tratamiento ponerle, de si ponerle infliximab, si ponerle no sé qué. En cambio, en un hospital grande te bajas una planta más abajo y tienes uno que sabe un huevo, te lo explica y aprendes para la próxima vez. Vamos a pasar la imagen, queda mucho tiempo. Bien, ¿esto qué crees que es? Yo creo que es un TEP. Esto es la arteritis temporal más brutal que he visto en mi vida. La señora venía contándolo bien y con esa temporal indurada. Estas son imágenes reales todas nuestras. Estoy muy interesado en la investigación. ¿Se puede investigar haciendo medicina interna? Bueno, esto ha seguido... Pues, hombre, por poder se puede, ¿no? Yo creo que algo que han dicho antes, y a mí me parece muy importante, es que probablemente la residencia es el momento donde lo más importante es ver pacientes. Lo más importante es fajarte, aprender mucho, aprender mucha clínica, mucho manejo. Y la investigación, pues ya llegará. El currículum es importante y algo hay que intentar hacer durante la residencia, pero también depende un poco de lo que quiera cada uno. Hay gente que es pues más de despacho, de hacer medicina de despacho, de diagnósticos diferenciales en una pizarra, de he leído el último artículo de no sé dónde y quizá pues, la investigación sea mucho más importante. Lo cierto es que, por ejemplo, en nuestro hospital, que es el 12 de octubre, que tiene fama de que no se investiga nada, pues el que era R5 cuando entramos y acababa ese año, recibió el premio al residente más publicador de la vida, no sé de cuál.
Quiere decir que en un sitio donde no se publica se puede publicar y en un sitio donde se publica mucho se puede no publicar. Eso va a depender mucho del interés que tenga cada uno, de si ve un caso interesante, quedarse con el número, revisarlo, hacer un case report, lo que sea. Entonces, el interés lo decide cada uno. Yo no elegiría el hospital por el afán investigador, salvo que uno quiera ser investigador, que entonces, joder, no haber hecho medicina, haber hecho la carrera de investigación. No, y esto además le da un contrapunto a la hora de elegir hospitales. Veréis que, y cuando preguntéis, hay hospitales de perfil un poquito más investigador o que tienen un equilibrio mejor a la hora de compaginar la clínica con la investigación, y hay otros que son más de batalla. El nuestro es más de batalla, por lo tanto investigas menos, pero dentro de esto hay variabilidad individual, como dice Javi, y hay casos para todo. Más preguntas. Friki69 pregunta, ¿las guardias son muy duras? Esta es tuya. Pues sí, ¿vale? No nos engañemos, las guardias de medicina interna son duras, ¿eh? A mí me hace mucha gracia eso, los especialistas dicen, es que me llamaron a las 3 de la mañana. ¿Y quién te llamó? El estrés de la llamada me puede sonar el busca en cualquier momento. Claro, me puede sonar el busca, a ti no, aquí te vienen, te lo dejan en una camilla y dicen hasta luego. Entonces tú cuando ya has centrado la patología, ves que tiene hemiparesia y le has hecho un escáner y tiene un hematomón, pues llamas al doctor Rafael Martínez para que lo vea, ¿eh? Pero en ese momento, pues bueno. Entonces las guardias son malas. Por ejemplo, luego depende también del hospital. En nuestro hospital duermes entre 0 y 3 horas, ¿vale? La guardia es de puerta. Entonces, el que le prime mucho las horas de sueño, pues tendrá que buscar otro hospital probablemente, otra especialidad. La parte buena es que las guardias son formativas, ¿eh? Las guardias, como interna te formas viendo enfermos, pues cuanto más enfermos veas, más te formas. Una parte que tenéis que preguntar en las guardias es qué veis dentro o qué patología veis. Hay hospitales que tienen muy dividida la urgencia en especialidades, esos no os interesa, esos les interesa a los especialistas, ¿vale? Porque al de digestivo le interesa que él vea la de hemorragia digestiva. A ti no te interesa que él vea la hemorragia digestiva, te interesa verla a ti, ¿vale? En nuestro hospital, por ejemplo, pues la hemorragia digestiva la vemos nosotros, el digestivo la hace endoscopia y ya. Pues cualquier patología pasa primero por nosotros y en general nos la quedamos salvo raras excepciones, ¿vale? Luego, es verdad que es cansado, pero a cambio pues es un contrapunto formativo. Más. Pero dicen que la medicina interna va a desaparecer. Esto no sé lo que es. Esto de la imagen es un hipopion en un paciente que tenía una neumococemia, ¿vale? Una bacteriemia por neumococo. Pregunta que nos hacen, pero dicen que la medicina interna va a desaparecer. ¿Vosotros qué creéis? Que no, ¿vale? Esto se lleva diciendo años, parecía que con la especialización de la medicina interna iba a desaparecer, porque total, ¿qué hace el de interna? Si sabe poco, pero de nada. Pues no es verdad. Los especialistas ahora cada vez saben más de menos patología, que eso está muy bien, para brindar la atención al caso difícil y complejo, que es los menos, porque si no, no se llamaría así. El internista, en cambio, es capaz de resolver pues, más del 80% de la patología básica y si veis los hospitales nuevos que se están haciendo, se basan en la medicina interna. Esto ya pasa en países más avanzados, digamos, que el nuestro. Hace años se quitó la medicina interna y se ha vuelto a poner en esos hospitales porque es una patología que te permite integrar, una especialidad que te permite integrar muy bien la patología. Desgraciadamente ahora se da y es así, pues a lo mejor el cardiólogo sabe mucho de cardio, pero ya hay cosas de manejo básico médico que en las plantas se les escapan y que de hecho eso también les genera un miedo porque no quieren subir a las plantas por si empiezan a tener cosas que no son de su especialidad. Luego, la medicina interna sí que tiene un papel, yo creo que cada vez va a tener más, y va a ser el hospitalista el que va a integrar la patología al enfermo, probablemente el que diagnostique, y es verdad que una vez has diagnosticado, muchas veces, si es monopatológico, pues va al especialista correspondiente que hará un tratamiento más fino de su enfermedad. Más preguntas. ¿Hay que estudiar mucho? Yo creo que nosotros estudias mucho. Somos los que menos estudiamos. Como ya se sabe un poco de todo, patologías generales, lo suyo es estudiar, seguro. Pero es verdad que cuando llega el neurocirujano que no sabe nada de neurocirugía, de R1, o el de anestesia, que ha visto un día una clase, pues tiene que estudiar. Yo la verdad es que creo que en interna tampoco se estudia tanto. Se compensa con muchas horas de curro, eso también es verdad, pero bueno, hay que estudiar, desde luego que hay que estudiar. Yo creo que medicina es una carrera donde hay que estudiar, medicina interna es una especialidad donde, pues si se estudia, sabes más, como casi siempre. Y si no te gusta nada estudiar, pues a lo mejor, si es que volvemos a lo mismo, si es que no tenías que haber hecho medicina. Eso lo decide cada uno, en realidad, no puedo responder esa pregunta. Hombre, yo creo que hay una cosa importante, es verdad que con el mismo estudio a un internista le rinde menos, eso sí es verdad.
porque lo que dice Javi, cuando eres R2, pues bueno, de R1 todo el mundo está en interna, todo el mundo, bueno, pues se maneja las mismas aguas. Cuando estás a mediados de R2 y tu QR de digestivo se sabe todas las friqueces de manejo de la cirrosis y tú dices, hostia, si yo me sé lo de hace un año, que no es verdad, evidentemente, pero cada especialista le rinde más en su terreno, va a manejar más finamente su patología. Seguro que Ángel se sabe muchísimo mejor los síndromes paraneoplásicos, los anticuerpos que hay que pedir y tal. Bueno, pues sí, entonces hablas con él y te quedas un poco deprimido, ¿no?, en ese terreno, pero bueno, en interna para saber mucho tienes que estudiar más, creo yo, porque como el ámbito es tan amplio, si te estás profundizando en estos anticuerpos, estás dejando de estudiarte la fibrilación auricular, la pancreatitis o el ictus hemorrágico, ¿vale? Luego, sí, hay que estudiar, no hay que agobiarse, se estudia a pie de cama con el enfermo revisando los casos y un poco dirigido, pero sabiendo que nunca vas a poder profundizar demasiado por coste de oportunidad porque tendrás que estudiarte otras cosas. Más preguntas. ¿Qué tal salidas tiene la interna? Bueno, yo creo que ahora mismo, en general, las especialidades o en medicina pues está la cosa un poco más complicada, la crisis, todo eso. Pero medicina interna yo creo que tiene una ventaja y es que tiene la planta de medicina, que es donde las cosas están más difíciles, y luego las guardias y las urgencias, que es una salida en la que muchísima gente encuentra trabajo. Entonces, todo el mundo habla de las malas salidas de interna, pero yo no conozco ningún residente mayor mío que haya tardado más de 2 semanas en encontrar trabajo. Mejor o peor, más tiempo, menos tiempo, pero están todos colocados, todos los que conozco desde que empecé la residencia, ¿no? Entonces, puedes además meterte en cosas a lo mejor que no eran lo que tú pensabas al principio de la planta. Hay hospitalización domiciliaria, hay hospital de día, hay unidades monográficas de cosas distintas. Entonces, la polivalencia que tiene la especialidad probablemente es lo que haga que las salidas pues sean mejores, ¿no? Porque te puedes revolver un poquillo más, tienes un campo más amplio donde moverte. Yo creo que las salidas, ya digo, mi experiencia es que todo el mundo ha encontrado trabajo y que la mayoría de la gente está contenta. Yo no conozco internistas en el paro. Sí, esa es la parte buena de que lleven años fastidiándonos, pues nos hemos ido buscando muchos recovecos. Más preguntas. Me gustan mucho las autoinmunes, así que pienso hacer interna y luego subespecializarme. Pues, en general, si os gusta mucho una patología en concreto, no hagáis medicina interna, vuelva a lo mismo. Si os gusta mucho, es verdad que autoinmunes en determinados hospitales se lleva por internistas, pero si de verdad lo que te gusta son las autoinmunes, haz reumatología, ¿vale? Porque si te gustan muchas autoinmunes, pero no te gusta nada el hígado, pues vas a sufrir bastante, o no te gusta insuficiencia cardíaca, o no te gusta patología pulmonar, ¿vale? Creo que la interna, en general, no es la vía si ya de entrada, de antemano, piensas especializarte en algo. Con la única salvedad probablemente de infecciosas, que está en un terreno incierto y probablemente el mejor acceso que tenga a día de hoy sea a través de medicina interna. No sé qué habrán dicho en la charla de microbiología, pero yo creo que a día de hoy la mejor vía de entrada a infecciosas es medicina interna. En el resto de los casos, si os gusta de antemano algo concreto, hacer esa especialidad en concreto. Otra cosa es que a lo largo de la residencia te vaya gustando algo e intentes meter cabeza, eso es distinto. Pero si ya a día de hoy, ahora, estáis pensando en dedicaros a un aspecto concreto de la medicina, hacer esa especialidad, porque probablemente por medicina interna sea muy difícil llegar y el precio a pagar son 5 años viendo patología variada y probablemente pues, no os compense a nivel personal. Ahora bien, que os gusta la medicina interna y tenéis un gusanillo por algo, pues ahí sí que es bueno que preguntéis. En los hospitales grandes casi siempre hay unidades monográficas. Os gusta mucho el riesgo cardiovascular, yo qué sé, o las autoinmunes, o la enfermedad tromboembólica, pues porque ya desde ya lo sabéis. Pues son cosas que sí que podéis preguntar e intentar en algunos sitios donde hay, pues eso, unidades monográficas puntualmente. Bueno, esta es la imagen típica de la neumonía eosinófila crónica y era un chico que al final tenía un Churg-Strauss. Pero es que en interna siempre se ve la misma patología. Esto es algo que nos dicen a menudo. Pues yo aquí sí que tengo una opinión muy frontal y es que eso es mentira, ¿vale? Siempre te dicen que en interna ves lo mismo, solo ves insuficiencia cardíaca y EPOC y yo me río, claro, porque el resto interna es la especialidad más variada. En endocrino es muy bonita, pero para ver eso, yo qué sé, una tiroiditis autoinmune, pues te has tragado 300.000 diabéticos. O para ver la operación de no sé qué, pues te has tragado 8.000 apendicitis. Y para ver en cardio, no sé, por ejemplo, la unidad coronaria es súper variada. Ves un huevo de infartos. Entonces, el que diga que medicina interna es poco variada,
se equivoca. Es verdad que hay una patología de base, la insuficiencia cardíaca, la infección respiratoria son patologías frecuentes y por lo tanto la veréis más, pero eso es algo común al resto de especialidades. Más, venga, para no aburrir. En interna solo ves abuelos. Esto es otro clásico. Bueno, siento deciros una cosa, después de 5 años, 6 años que lleváis, 7, que es que los que enferman son los abuelos. Es decir, que la gente, los jóvenes, sí, hay 3 jóvenes enfermos, pero los que tienen enfermedades son las personas mayores y en todas las especialidades cada vez va a haber gente más mayor. Si queréis ver jóvenes, la única opción que tenéis que hacer es pediatría, y si no queréis ver ni siquiera jóvenes, pues yo que sé, rayos o micro. Más cosas. Me han dicho que el mejor hospital para hacer interna está en Barcelona. ¿Tú crees que te debes mudar a Barcelona para hacer interna? No. No, lo que decíamos... Por la playa. Por la playa sí, ¿vale? Pero interna, no, lo que decíamos es, en otras especialidades a lo mejor hay un hospital que está muy hipertrofiado. En medicina interna tenéis buenas opciones en aquel lugar donde viváis, ¿vale? Y tenéis que ir a preguntar. Es verdad que la residencia es un buen momento para mudarte, cambiar de vida y tener un trabajo estable durante 5 años, salvo que seas el doctor Mengele, entonces a lo mejor te echan, pero en general no le echan a nadie, luego te puedes expandir en otros ámbitos de la vida. Pero si os queréis quedar y os gusta interna, no creo que haya mucha diferencia entre un hospital renombrado de Madrid y Barcelona que el hospital de vuestra comunidad que tenga un ratio apropiado de enfermos de medicina interna, ¿vale? O sea si que... tenéis a vuestra novia, a vuestro perro y vuestra casa, no los abandonéis por hacer medicina interna en el Val d'Hebron. Ni en el 12 de octubre. Ser felices con ellos. Ahora sí que os gusta la playa, iros a un sitio con playa, que seguro que hay hospital bueno. Bien, y ya la última pregunta para no aburrir. ¿Crees que haciendo medicina interna se puede ser feliz? Esta es como muy bonita así para terminar. Pues yo creo que sí, ¿vale? El que haga medicina interna, la cuestión aquí, o mi objetivo siempre es, porque el que quiere hacer interna lo sabe, a lo mejor está buscando excusas para no hacerla porque le están rayando, y yo creo que la debe hacer, ¿vale? Mi objetivo más bien es el que no quiere hacer interna, pero bueno, le gusta un poco, que no la haga, de verdad. Si es que es mejor hacer las otras, vais a ser más felices, ¿vale? Porque no sois el perfil de la persona que le gusta medicina interna. Ahora bien, el que coja medicina interna convencido, que sepa que coge la mejor especialidad, la más bonita. Yo me descojono también cuando todo el mundo dice mi especialidad la más completa. No sé, eso lo dice el oftalmólogo. Pues hombre, te estás dejando bastantes órganos. O el digestivo, pues bueno. Están fuera de la órbita. Sí, es el órgano más importante, lo que tú quieras, pero vamos, que te estás dejando otros órganos. La especialidad más completa en medicina interna es la más versátil y yo creo que es con la que más se disfruta y ya está. ¿Y qué os vamos a decir este y yo? Claro, si somos internistas. A cerrar chat ya. Y ya está. Cerramos el chat porque esto es demasiado friki. Sentimos no ser tan estructurados. Esto es otra parte de la medicina interna. Somos más díscolos, no tenemos tantos algoritmos, pero espero que hayamos resuelto algunas de las dudas principales que al menos nos venimos encontrando cada vez que alguien nos pregunta por nuestra especialidad. ¿Vale? Así que ya tenéis abierto la mano para hacer las preguntas que queráis. Como que sí, bueno.